Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro refugio para descubrir joyas ocultas del séptimo arte. Hoy vamos a embarcarnos en una aventura cinematográfica a través de tierras lejanas, con una parada obligatoria en Turquía. Si lo has adivinado, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del cine turco, pero no el que ya conoces, sino ese que te va a sorprender, ese que te va a enamorar sin que te des cuenta. Prepárate porque te voy a revelar peliculones turcos que probablemente no sabías que necesitabas en tu vida. Antes de que empecemos a desgranar estas maravillas, quiero pedirte un favor rápido. Si te gusta descubrir películas nuevas, si disfrutas de las recomendaciones personalizadas y si te apasiona el cine tanto como a mí, suscríbete al canal. No te cuesta nada y me ayudas un montón a seguir creando contenido como este. Además, así no te perderás ninguno de mis próximos vídeos. ¡Vamos allá! Hoy vamos a explorar un cine turco que va más allá de los clichés, un cine que respira pasión, drama, comedia y una sensibilidad cultural única. Vamos a dejar de lado los tópicos y a descubrir historias que te tocarán el corazón, que te harán reflexionar y, sobre todo, que te entretendrán muchísimo. Prepárate para apuntar títulos porque la lista es jugosa. La primera película que quiero recomendarte es Mustang. Sí, sé que a lo mejor has oído hablar de ella, pero si aún no la has visto, corre a buscarla. Esta película, nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera, te sumerge en la vida de 5 hermanas huérfanas que viven en un pueblo remoto de Turquía. Después de un inocente juego con unos chicos, su conservadora abuela decide encerrarlas y casarlas por conveniencia. Mustang es una película poderosa, visualmente impactante y con unas interpretaciones femeninas absolutamente brillantes. Te hará reflexionar sobre la libertad, la tradición y el papel de la mujer en la sociedad. Además, la fotografía es simplemente espectacular. Es de esas películas que se te quedan grabadas en la memoria durante mucho tiempo. Profundizando un poco más en Mustang, quiero destacar el trabajo de Deniz Gamze Erguven, la directora de la película. Su visión es tan personal como universal, logrando que nos identifiquemos con las protagonistas a pesar de la distancia cultural. La película no solo denuncia la opresión femenina, sino que también celebra la fuerza del lazo fraternal y la capacidad de resistencia ante la adversidad. Cada una de las hermanas tiene una personalidad definida, y la forma en que se apoyan mutuamente es realmente conmovedora. La ambientación con esos paisajes áridos y la casa que se convierte en una prisión dorada, es fundamental para transmitir la sensación de encierro y asfixia que viven las protagonistas. No es una película fácil de ver, pero es una obra maestra que merece ser vista y analizada. Cambiando completamente de género pero manteniendo la calidad, te recomiendo que Levin Ruias o El sueño de la mariposa. Esta película es un drama romántico ambientado en la Turquía de la Segunda Guerra Mundial. Cuenta la historia de 2 jóvenes poetas tuberculosos que luchan por sobrevivir y encontrar el amor en un contexto social y político muy difícil. Es una película preciosa, con unos diálogos poéticos y unas interpretaciones muy emotivas. Además, la ambientación de la época está muy bien lograda. Si te gustan las historias de amor trágicas y la poesía, esta película te va a encantar. Prepárate para llorar, eso sí. El sueño de la mariposa es una oda a la vida y al arte en medio de la desesperación. El director Yılmaz Erdoğan construye una atmósfera melancólica y nostálgica, que se ve reforzada por la fotografía y la música. La película no solo es una historia de amor, sino también un retrato de una época y de una generación que se enfrentó a la enfermedad y a la guerra con valentía y esperanza. La belleza de los poemas que recitan los protagonistas contrasta con la dureza de su realidad, creando un efecto desgarrador. Si eres sensible y te emocionan las historias de amor que te dejan una huella profunda, esta es tu película. Además, te aseguro que descubrirás una faceta del cine turco que te sorprenderá gratamente. Ahora, vamos con algo un poco más ligero, pero igualmente interesante, Ekşi Elmalar, o Manzanas Agrias. Esta es una comedia dramática que te transporta a un pequeño pueblo de Anatolia en la década de 1970. La película sigue la vida de un alcalde autoritario y sus 3 hijas, cada una con personalidades y ambiciones muy diferentes. A través de sus historias, la película explora temas como el amor, la familia, la tradición y el cambio social. Es una película muy divertida, con personajes entrañables y un guión inteligente. Además, la ambientación rural es preciosa y te sumerge completamente en la atmósfera del pueblo. Si buscas una película que te haga reír y reflexionar al mismo tiempo, esta es una excelente opción.
Manzanas Agrias es una comedia coral que retrata con humor y sensibilidad la vida en un pueblo turco en los años 70. El director, de nuevo Yılmaz Erdoğan, utiliza el humor para abordar temas serios como el machismo, la represión y las aspiraciones de las mujeres en una sociedad tradicional. Las tres hijas del alcalde son personajes complejos y bien desarrollados, cada una con sus propios sueños y deseos. La película es una crítica sutil a la autoridad y al poder, pero también una celebración de la familia y de los lazos que nos unen. Si te gustan las comedias que te hacen pensar, esta es una película que no te puedes perder. Te reirás, te emocionarás y te llevarás una visión diferente de la cultura turca. Si lo tuyo es el cine más independiente y experimental, te recomiendo Sivas. Esta película, ganadora del premio especial del jurado en el Festival de Venecia, cuenta la historia de un niño de 11 años que entabla una amistad con un perro de pelea herido. Ambientada en un pueblo rural de Anatolia, Sivas es una película cruda y realista que explora temas como la infancia, la violencia y la lealtad. Es una película muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, con una fotografía impactante y unas interpretaciones muy naturales. Te advierto que no es una película fácil de ver, pero te aseguro que te dejará pensando durante mucho tiempo. Sivas es una película que te confronta con la realidad de la vida en un pueblo rural de Turquía, donde la violencia y la crueldad son moneda corriente. El director Can Muydeci utiliza una estética naturalista y una narrativa minimalista para contarnos la historia de Aslan, un niño que encuentra en un perro de pelea herido un compañero y un símbolo de su propia lucha por la supervivencia. La película es una crítica feroz a la cultura del machismo y a la explotación animal, pero también una reflexión sobre la inocencia perdida y la búsqueda de la identidad. Si eres un espectador exigente y te gustan las películas que te desafían, esta es una experiencia cinematográfica que no olvidarás. Prepárate para sentir el impacto de una historia contada con honestidad y sin concesiones. Volviendo a algo un poco más accesible, quiero recomendarte Abluka o Frenzy. Esta película es un thriller psicológico ambientado en Estambul. Cuenta la historia de Kadir, un hombre que es liberado de prisión y obligado a trabajar como informante para la policía. A medida que se adentra en el mundo del espionaje y la paranoia, Kadir comienza a perder el contacto con la realidad. Abluka es una película tensa y claustrofóbica que te mantiene al borde del asiento desde el principio hasta el final. Además, la película ofrece una crítica social muy interesante sobre la vigilancia y el control en la sociedad moderna. Si te gustan los thrillers con suspense y un toque de denuncia social, esta película te va a encantar. Frenzy es un thriller político que te sumerge en la atmósfera opresiva de Estambul, donde la paranoia y la desconfianza son el pan de cada día. El director Emin Alper construye una narrativa inquietante y claustrofóbica, que refleja la alienación y la desesperación de Kadir, un hombre que se ve atrapado en una red de espionaje y control. La película es una crítica mordaz a la represión política y a la pérdida de la libertad individual, pero también una reflexión sobre la naturaleza humana y la capacidad de resistencia ante la adversidad. Si te gustan los thrillers que te hacen pensar y que te dejan una sensación de incomodidad, esta es una película que no te decepcionará. Para los amantes de las historias reales, no puedo dejar de recomendar Mucize o El Milagro. Esta película está basada en una historia real y cuenta la vida de Mahir, un profesor idealista que es destinado a un pueblo remoto de Turquía donde no hay escuela ni maestros. A pesar de las dificultades, Mahir decide construir una escuela y enseñar a los niños del pueblo, incluyendo a un niño discapacitado llamado Aziz. Mucize es una película inspiradora y emotiva que te recuerda el poder de la educación y la importancia de la inclusión. Es una película que te tocará el corazón y te dejará con una sensación de esperanza. El Milagro es una historia conmovedora que te recuerda la importancia de la educación y la inclusión. El director Masum Krmzgl utiliza una narrativa sencilla y emotiva para contarnos la historia de Mahir, un profesor que dedica su vida a enseñar a los niños de un pueblo remoto, incluyendo a Aziz, un niño con discapacidad. La película es un canto a la esperanza y a la solidaridad, pero también una crítica a la discriminación y a la falta de oportunidades. Si eres una persona sensible y te emocionan las historias de superación personal, esta es una película que te llegará al corazón. Te reirás, llorarás y te sentirás inspirado por la valentía y la determinación de sus personajes. Y por último, pero no menos importante, quiero recomendarte a Nemin Yaras, o La herida de mi madre. Esta película es un drama ambientado en la guerra de Bosnia. Cuenta la historia de Sally, un joven huérfano que busca a sus padres biológicos después de la guerra.
Su búsqueda lo lleva a descubrir secretos dolorosos sobre su pasado y sobre la historia de su familia. Anemin Yaras es una película emotiva y conmovedora que explora temas como la pérdida, el trauma y la búsqueda de la identidad. Es una película que te hará reflexionar sobre las consecuencias de la guerra y sobre la importancia de la memoria. La herida de mi madre es un drama impactante que te sumerge en la devastación de la guerra de Bosnia. El director Ozan Aktan cuenta la historia de Sally, un joven que busca a sus padres perdidos en medio del caos y la destrucción. La película es una reflexión sobre el trauma de la guerra y la búsqueda de la identidad en un contexto de violencia y desplazamiento. La historia es dura y conmovedora, pero también está llena de esperanza y de la fuerza del espíritu humano. Si te gustan los dramas que te hacen pensar y que te tocan el alma, esta es una película que no te puedes perder. Te dejará una profunda impresión y te recordará la importancia de la memoria y la reconciliación. Bueno, hemos llegado al final de este recorrido cinematográfico por Turquía. Espero que hayas descubierto alguna película que te llame la atención y que te animes a verla. Recuerda que el cine es una ventana a otras culturas y a otras formas de ver el mundo. Y el cine turco en particular, tiene mucho que ofrecer. Hemos explorado desde dramas intensos como Mustang y El sueño de la mariposa, pasando por comedias dramáticas como Manzanas agrias, hasta llegar a thrillers psicológicos como Frenzy y películas inspiradoras como El milagro. Cada una de estas películas te ofrece una visión única de la cultura, la historia y la sociedad turca. Pero la cosa no se queda aquí. El cine turco actual está en constante evolución, explorando nuevos géneros y formatos. Hay un auge de series de televisión que están arrasando a nivel internacional, con producciones de alta calidad que combinan drama, romance, acción y elementos históricos. Si te ha gustado este pequeño recorrido, te animo a seguir explorando el cine y la televisión turca, seguro que encuentras muchas más joyas ocultas. Quiero darte las gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que te haya gustado y que te haya resultado útil. Me encantaría saber tu opinión. ¿Has visto alguna de estas películas? ¿Conoces otras películas turcas que te gustaría recomendar? Déjame tus comentarios abajo. Quiero saber qué te ha parecido este vídeo y qué tipo de contenido te gustaría ver en el futuro. Y antes de despedirme, te pido un último favor. Si te ha gustado este vídeo, dale un me gusta, compártelo con tus amigos y familiares y por supuesto, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Así me ayudarás a seguir creando contenido como este y a llegar a más gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, cinéfilos.